Hay un tipo especial de soledad que se siente cuando el mundo te da la espalda de repente. Eso es justo lo que le pasó a Eleyanena Hartley el día que la familia de su esposo la echó de casa sin nada más que el vestido que llevaba puesto y un corazón lleno de dolor. La gente del pueblo cuchicheaba. Los vecinos miraban para otro lado. No tenía dinero, ni casa, ni nadie dispuesto a decir su nombre sin desprecio. Entonces apareció un hombre de las montañas, callado, curtido y más conocido por su reputación que por sus palabras. La miró una vez y le dijo simplemente, «Ven conmigo». Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos en ese asentamiento fronterizo, pero ¿sobreviviría su improbable vínculo a lo que se avecinaba? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. 6 meses antes, Eleyanena Hartley era una mujer completamente diferente. Estaba de pie en el salón de la pulcra casa de madera de Maple Street, la mejor calle residencial de Cedar Falls, arreglando lirios blancos en un jarrón de cristal que le había regalado su madre. El sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas de encaje, proyectando delicadas sombras sobre los pulidos suelos de madera. Su marido Thomas volvería pronto a casa de su tienda y ella había preparado su comida favorita: pollo asado con hierbas de su jardín, pan recién horneado aún caliente y tarta de manzana enfriándose en el alféizar de la ventana. Entonces, la vida era predecible y cómoda. Thomas Hartley era 15 años mayor que ella, un comerciante establecido que la cortejó como es debido después de que su padre muriera, dejándola sola a los 23 años y con pocas perspectivas. Thomas había sido amable en aquellos primeros días, atento a su manera reservada. Le había prometido seguridad, respetabilidad, un lugar en la sociedad de Cedar Falls, y durante 3 años cumplió esas promesas. Pero algo había cambiado en ese último año. Thomas se volvió distante, distraído. Pasaba más horas en la tienda, volvía a casa con aliento a whisky y con profundas arrugas de preocupación alrededor de los ojos. Cuando Eleanor le preguntaba qué le preocupaba, él le daba una palmada en la mano con desdén y se retiraba a su estudio. La calidez entre ellos se enfrió hasta convertirse en una convivencia cortés. Ella se dijo a sí misma que todos los matrimonios pasaban por esas fases y que el afecto volvería una vez que se resolvieran los problemas de negocios que le atormentaban. Entonces llegó la fiebre. Golpeó rápida y despiadadamente aquel octubre, como solían hacerlo las enfermedades en la frontera. Thomas se acostó un lunes, ardiendo al tacto, con el aliento entrecortado en el pecho. Eleyanena lo cuidó desesperadamente, aplicándole compresas frías, dándole cucharadas de caldo entre sus labios agrietados, rezando a un Dios que esperaba que la escuchara. El jueves Thomas Hartley había fallecido y Eleyanora se había quedado viuda a los 26 años. El funeral contó con una gran asistencia. Al fin y al cabo, Thomas había sido una figura destacada en Cedar Falls. Eleyanena se quedó junto a la tumba con su vestido negro de luto, entumecida por el dolor y la conmoción, aceptando las condolencias de los vecinos y socios comerciales. Apenas registraba sus palabras, sus gestos de simpatía. El mundo había adquirido una extraña calidad apagada, como si se moviera en aguas profundas. El hermano de Thomas, Victor, llegó de Denver al día siguiente del funeral. Eleyanena solo lo había visto una vez, en su boda. Era una versión más dura de Thomas, con rasgos más marcados, ojos más fríos y una boca que parecía permanentemente dispuesta a juzgar. Le acompañaba su esposa, Constance, una mujer cuyo vestido caro y sombrero elaborado denotaban riqueza y estatus. Miró la sencilla casa de Eleanor con un desdén apenas disimulado. «Tenemos que hablar de los asuntos de Thomas», anunció Victor, acomodándose en la silla favorita de Thomas sin que nadie le invitara. Sacó un libro de contabilidad gastado de su maletín de cuero y lo puso sobre la mesa entre ellos, como si fuera una prueba en un juicio. A Eleyanena le temblaban las manos mientras servía el té, confundida por la severidad de su tono. «Por supuesto, el abogado dijo que liquidaríamos la herencia de una vez». «No hay herencia», interrumpió Victor. «Thomas murió con una deuda considerable. Este libro de contabilidad lo demuestra todo». Abrió el libro, revelando páginas con cifras escritas a mano por Thomas. Deudas de juego, principalmente malas inversiones, dinero prestado y nunca devuelto,
Las palabras no tenían sentido. El Yanena se quedó mirando los números que se le nublaban ante los ojos. Eso no puede ser cierto. Thomas nunca jugaba. Era cuidadoso con el dinero. Siempre me decía que teníamos que ahorrar. Te decía eso porque ya se lo había gastado todo, dijo Constance, con voz empapada de falsa compasión. Oh, pobrecita. ¿De verdad no lo sabías? Todo el pueblo sabía que Thomas frecuentaba las salas de juego de Silver Creek. Todos lo sabían menos tú. El Yanena sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. No, Thomas no haría eso. La casa está hipotecada, continuó Victor, mientras su dedo recorría las columnas. La tienda estaba operando con pérdidas. Los muebles, incluso tus objetos personales, tendrán que venderse para saldar las deudas. Como hermano de Thomas y pariente masculino más cercano, me corresponde a mí ocuparme de estos asuntos. Pero seguro que hay algo. La voz de Yanena se quebró. La casa iba a ser mía. No tienes ningún derecho legal, dijo Víctor con tono seco. Solo estuvisteis casados 3 años, no tenéis hijos. Según la ley territorial, la propiedad pasa a manos de la línea principal para saldar las deudas. Cerró el libro de contabilidad con firmeza. Lo siento, Eleanor, pero tendrás que desalojar la propiedad antes de que termine la semana. Los siguientes 5 días transcurrieron como una pesadilla borrosa. Victor y Constance se movían por la casa de Yanena como langostas, catalogando todas las posesiones y marcando los artículos para subastarlos. Se llevaron la vajilla de porcelana de su madre, la colcha de su abuela, incluso los libros que Thomas le había regalado. Cuando Yanena protestó, Constance le recordó amablemente que ahora todo pertenecía a la herencia, pero la confiscación de sus posesiones no fue nada comparado con lo que vino después. De alguna manera, y Eleanor sospechaba que sabía exactamente cómo, se corrió la voz por Cedar Falls de que las deudas de Thomas eran culpa de Yanena. Los susurros la seguían por la calle. Decían que había sido extravagante, que había arruinado a Thomas con sus exigencias de lujos. Algunos iban más allá y sugerían que había empujado a su marido a la bebida y al juego con su frialdad y su lengua afilada. Un rumor malicioso afirmaba que había sido infiel y que Thomas había muerto tanto de un corazón roto como de la fiebre. Nada de eso era cierto. El Yanena había sido una esposa fiel y frugal, pero la verdad importaba poco frente a la influencia y la riqueza de los Hartley. Victor era un banquero de éxito en Denver. Su palabra tenía peso, y si sugería que la viuda de su difunto hermano era responsable de la ruina de Thomas, ¿quiénes eran los habitantes del pueblo para llevarle la contraria? El sheriff Dalton, que durante 3 años se había quitado el sombrero ante Yanena, ahora la miraba como si fuera invisible. El reverendo Mills, que había elogiado su labor caritativa, solo le ofrecía un breve gesto con la cabeza y vagos murmullos sobre aceptar la voluntad de Dios. Las mujeres que antes la invitaban a sus círculos de costura, ahora apartaban sus faldas cuando ella pasaba, como si la pobreza y el escándalo fueran contagiosos. Yanena se encontró sola de una manera que nunca había imaginado posible. No solo viuda, sino expulsada, marcada con una vergüenza que no merecía. En su última noche en la casa que había sido su hogar, Yanena se sentó en el suelo desnudo del salón vacío, con sus pocas posesiones restantes empaquetadas en una sola bolsa de viaje. Víctor le había permitido quedarse con 2 vestidos, algo de ropa interior y su anillo de boda, aunque incluso eso lo había examinado con ojos sospechosos, como si sospechara que ella pudiera intentar huir con algo valioso. ¿A dónde irás?, le había preguntado Constance esa tarde, con un tono que sugería que realmente no le importaba. Yanena no tenía respuesta. Tenía $17 a su nombre, ninguna familia, ningún futuro. La pensión costaba $3 a la semana, y aunque pudiera permitírselo temporalmente, no tenía forma de ganar más. Nadie en Cedar Falls la contrataría ahora, no con el escándalo que pesaba sobre su nombre. Pasó su última noche en el establo detrás de la pensión, acurrucada en el heno, con su bolsa de viaje apretada contra el pecho, el anillo de bodas en su dedo, de oro sencillo. Nada lujoso parecía burlarse de ella ahora, un símbolo de promesas rotas, una vida que se había desmoronado como cenizas. Cuando amaneció frío y gris, Yanena caminó hasta el arroyo a las afueras de la ciudad y se sentó en la orilla, observando cómo fluía el agua. Se sentía vacía, despojada de toda esperanza, con un futuro ante ella que se extendía, en blanco y aterrador. No tenía a dónde ir, a nadie a quien recurrir,
nada más que la ropa que llevaba puesta y un dolor tan intenso que apenas podía respirar bajo su peso. Allí estaba sentada cuando el hombre de la montaña la encontró, o cuando ella lo encontró a él. Más tarde, nunca estaría muy segura de cómo contarlo, pero en ese momento, la nena Hartley no tenía ni idea de que su verdadera vida estaba a punto de comenzar. El sol de la mañana subía cada vez más alto, aunque no aportaba calor a los huesos de ella nena. Llevaba más de una hora sentada junto al arroyo, con la mente dando vueltas a las mismas ¿Qué podía preguntas hacer? imposibles. Los $17 que llevaba en el bolsillo no le durarían ni un mes, aunque encontrara algún lugar donde la acogieran. Y más allá de Cedar Falls, no conocía a nadie. No tenía contactos ni habilidades que le permitieran ganarse la vida en un mundo que tenía poca paciencia con las viudas indigentes. Se percató de unos pasos detrás de ella, pesados y deliberados, que se detuvieron a una distancia respetuosa. Ella nena no se volvió. Probablemente era alguien que venía a decirle que ni siquiera podía sentarse allí sin permiso. Una indignidad más que añadir a la pila. Eres la viuda del corazón. La voz era grave, áspera por la falta de uso, pero no desagradable. Ella nena miró por encima del hombro y sintió que se le cortaba la respiración. El hombre que estaba a 3 metros detrás de ella parecía tallado en la propia montaña, alto y de hombros anchos, vestido con piel de ante y lana que habían sufrido un duro uso. Tenía el pelo largo y oscuro, salpicado de canas, peinado hacia atrás, y un rostro curtido que hablaba de años pasados al aire libre. Una espesa barba le cubría la mandíbula, pero eran sus ojos los que la atraían, marrones y firmes, con una profundidad que sugería que había visto más sufrimiento del que le correspondía y había sobrevivido a él. Llevaba un bastón, tallado a mano y con muescas, con marcas que ella no podía descifrar. Llevaba un rifle colgado a la espalda. Todo en él hablaba de un hombre que vivía fuera de los límites de la civilización. Sí, dijo la nena en voz baja, porque no tenía sentido negarlo. Soy la nena Hartley. El hombre asintió con la cabeza una vez, como si confirmara algo que ya sabía. ¿Has oído lo que pasó? ¿Has oído cómo te trataron? La nena se volvió hacia el arroyo, avergonzada por la lástima que esperaba ver en su rostro. Entonces has oído más de lo que me gustaría discutir con un desconocido. Me parece justo. Entonces se quedó callado un momento. Se llama Silas Drake. El nombre significaba algo. La nena rebuscó en su memoria y encontró fragmentos de chismes, advertencias susurradas por las mujeres del pueblo. El ermitaño, el hombre de la montaña, peligroso. Decían que era salvaje. Había matado a un hombre, o quizá a 3, dependiendo de quién contara la historia. Venía al pueblo 2 veces al año a por provisiones y no hablaba con nadie. Los niños se retaban entre ellos a acercarse a él. La gente respetable cruzaba la calle para evitarlo. «Sé quién eres», dijo ella nena, y enseguida se arrepintió del tono de su voz. Ese hombre no le había hecho nada. «Lo siento, ha sido descortés. Es sincero». Silas cambió el peso de un pie a otro, y el bastón golpeó la piedra. El pueblo habla. La mayor parte de lo que dicen no es cierto, pero hablan de todos modos. Eleanor casi sonrió ante eso. Yo misma he aprendido esa lección recientemente. Otro silencio se extendió entre ellos, pero no era incómodo. El arroyo burbujeaba sobre las piedras. Un halcón gritó en algún lugar sobre sus cabezas. La nena se sintió extrañamente agradecida por la presencia de este desconocido, aunque no entendía por qué se había acercado a ella. «Tengo una cabaña en las montañas», dijo Silas finalmente. «A unos 13 kilómetros al norte. Es sencilla, pero está en buen estado». «Bien. Bueno, tiene un huerto decente, más espacio del que necesita una persona». La nena apretó las manos sobre la tela de su falda. No estaba segura de lo que él estaba sugiriendo, pero una alarma sonó en su mente. Había oído historias sobre hombres que se aprovechaban de mujeres desesperadas, ofreciéndoles ayuda con condiciones que las estrangulaban. Como si leyera sus pensamientos, Silas añadió: «Tengo una habitación libre. Era el cuarto de costura de mi esposa antes de que falleciera. Es tuya si la quieres, sin obligaciones, sin expectativas. Puedes quedarte hasta que decidas qué hacer. O puedes quedarte más tiempo. Tú decides». Eleanor se volvió para mirarlo de frente, buscando en su rostro señales de engaño o motivos ocultos, pero su expresión seguía siendo abierta y directa. Él la miró a los ojos sin vacilar,
sin el cálculo depredador que ella había aprendido a reconocer en los ojos de ciertos hombres. ¿Por qué le ofrecerías eso a alguien que no conoces? Silas se quedó callado por un momento, pensando, porque hace 7 años yo estaba donde tú estás ahora, no en las mismas circunstancias, pero sí en el mismo lugar interior. Hizo un gesto vago hacia su pecho. Alguien me mostró amabilidad cuando no me quedaba nada. No me salvó. Exacto. Pero me dio espacio para descubrir cómo salvarme a mí mismo. Supongo que yo puedo hacer lo mismo. Tengo muy poco dinero, dijo el Ellanena, odiando lo débil que sonaba su voz. No podría pagarte un alquiler adecuado. No quiero tu dinero. Silas se ajustó la correa del rifle. Me vendría bien ayuda para conservar la cosecha, hacer reparaciones, ese tipo de cosas, si te apetece, pero solo es compartir el trabajo, no un pago. Me harías un favor. A decir verdad, este lugar se me ha escapado de las manos desde que Sara murió. Sara, su esposa. El Ellanena sintió que algo se aflojaba en su pecho. Por ese detalle, este hombre entendía la pérdida, entendía el dolor. No le estaba ofreciendo caridad desde una posición de comodidad, sino que le tendía la mano desde su propia y dura supervivencia. Antes de que ella pudiera responder, el sonido de los caballos atrajo la atención de ambos hacia el pueblo. 3 jinetes se acercaban sin prisa. Incluso desde la distancia, el Ellanena reconoció al caballo que iba en cabeza, un bayo que pertenecía a Victor Hartley. Se le hizo un nudo en el estómago. Esperaba evitar a Victor hoy para poder escapar de Cedar Falls sin más enfrentamientos, pero parecía que su antiguo cuñado tenía otros planes. Silas se dio cuenta de su reacción. ¿Problemas? ¿El hermano de Thomas?, dijo el Ellanena en voz baja. Él es quien... No pudo terminar la frase. La humillación aún estaba demasiado fresca. Sé lo que hizo. La voz de Silas se había vuelto más plana, más dura. Se colocó junto a el Ellanena, sin tocarla, pero presente, con su corpulencia, como un muro entre ella y los jinetes que se acercaban. Victor desmontó primero, levantando polvo con sus caras botas. Lo flanqueaban 2 hombres que Eleanor no reconoció. Por su aspecto, parecían matones a sueldo, todo hombros y ceños fruncidos. La mirada de Victor recorrió a Eleanor con fría satisfacción antes de posarse en Silas. Drake, dijo Victor, logrando que el nombre sonara como un insulto. No esperaba encontrarte fuera de tu agujero en las rocas. Sil, limítate a mirar con esos ojos imperturbables. Victor volvió a centrar su atención en el Ellanena. He oído que sigues merodeando por la ciudad. Eso tiene que acabar. Ya has causado suficientes rumores y suficiente daño al nombre de Hartley. Quiero que te hayas ido antes del atardecer. Si mañana sigues aquí, haré que el sheriff te acompañe hasta la frontera del condado. El Ellanena sintió que le subían los colores a las mejillas, una mezcla de vergüenza y rabia. No he hecho nada malo. Tú eres el que ha limpiado el desastre de mi hermano, la interrumpió Victor. ¿Quién asumió la responsabilidad de las deudas que tú ayudaste a crear? No creas que puedes quedarte aquí y seguir mancillando la reputación de nuestra familia con tu presencia. Cedar Falls no te quiere. Nadie te quiere. Las palabras le golpearon como golpes físicos. El Ellanena abrió la boca para responder, pero no le salió ningún sonido. ¿Qué podía decir? Tenía razón en una cosa. Nadie en esta ciudad la quería ya. Ella viene conmigo. Las palabras de Silas cayeron en la tensión como piedras en agua tranquila. El Ellanena giró la cabeza hacia él con sorpresa. La expresión de Victor pasó del desdén al interés sospechoso. ¿Es eso cierto?, preguntó Victor con una sonrisa desagradable. ¿Y qué te hace pensar que tienes algo que decir en sus asuntos? Drake. Ella aceptó mi oferta, dijo Silas con tono tranquilo. No era del todo mentira que ella aún no hubiera aceptado, pero tampoco había rechazado. Se va del pueblo hoy. ¿Eso satisface tus requisitos? Victor estudió a Silas con los ojos entrecerrados, tratando claramente de decidir si se trataba de un problema o una oportunidad. El Ellanena casi podía ver el cálculo que se producía detrás de su fría mirada. Si el Ellanena se marchaba con el ermitaño de la montaña, eso la alejaría de la ciudad y probablemente añadiría otra capa de escándalo a su nombre. La gente hablaría de la viuda desesperada que se había fugado con el hombre salvaje. Incluso podría reflejar mal sobre ella de maneras sutiles. Está bien, dijo Victor finalmente. Llévatela. Pero ten en cuenta esto, Drake. Si ella vuelve aquí causando problemas y haciendo acusaciones, te haré responsable a ti también.
Volvió a montar en su caballo y sus compañeros le siguieron. Y Eleanor, no creas que la distancia te protegerá si decides difundir mentiras sobre mi hermano o mi familia. Tenemos mucho alcance y aún más memoria. La amenaza flotaba en el aire mientras los tres hombres cabalgaban de vuelta al pueblo, dejando una estela de polvo a su paso. Yanena se quedó paralizada, con el corazón latiéndole con fuerza. Acababan de venderla como si fuera una propiedad, de deshacerse de ella como si fuera basura. La humillación debería haber sido total. Pero, de alguna manera, con Silas de pie a su lado, firme e impasible, sintió que algo más se agitaba bajo la vergüenza. Una pequeña chispa de rebeldía. «Lo siento», dijo Silas en voz baja. «No debería haber hablado por ti de esa manera». Pero no iba a irse sin dejar claro su punto de vista. Y su punto de vista implicaba hacerte más daño del que ya te había hecho. Yanena miró a este extraño hombre que se había entrometido en el desastre de su vida. «Lo que dijiste sobre la cabaña era cierto. Cada palabra. No me conoces. Por lo que sabes, lo que dicen de mí podría ser cierto». Silas negó lentamente lo que dicen. No estaría sentada junto a un arroyo con cara de fin del mundo. Estaría tramando su próximo movimiento, preparando su siguiente jugada. Tú no eres así. Solo eres alguien a quien le ha tocado una mala mano y está tratando de averiguar cómo seguir respirando. La observación era tan acertada, tan sencilla, que a Yanena se le llenaron los ojos de lágrimas. Parpadeó con fuerza para contenerlas. Ya había llorado bastante estas últimas semanas. «No sé qué más hacer», admitió. «No tengo a dónde ir». «Entonces ven conmigo», dijo Silas, repitiendo las palabras que había dicho antes. Le tendió la mano, callosa, llena de cicatrices, pero firme. «No prometo que sea fácil. La vida en la montaña es dura, pero es honesta y tranquila, y allí nadie se preocupa por los chismes del pueblo». Eleanor miró su mano extendida durante un largo momento. Todas las normas de decoro que había aprendido le gritaban que aquello era una locura. Una viuda no se iba sola con un hombre desconocido, y menos aún con uno con la reputación de Silas Drake. Quedaría completamente arruinada, condenada sin posibilidad de redención. Pero, ¿no estaba ya arruinada? ¿Qué más tenía que perder? Y algo en los ojos de Silas, algo profundo y verdadero, le decía que estaría a salvo con él, más a salvo de lo que había estado en aquella ciudad que se había vuelto completamente en su contra. Yanena extendió la mano y la colocó en la de él. Su apretón era cálido, cuidadoso de no apretar demasiado. «Está bien», dijo, con una voz más firme de lo que esperaba. «Iré contigo». Silas asintió una vez, soltó su mano y recogió su bolsa de viaje del suelo. «Es un buen paseo. Iremos despacio». Mientras se dirigían hacia el norte, alejándose de Cedar Falls y hacia las montañas que se alzaban en la distancia, Yanena no miró atrás. Ya no había nada detrás de ella que mereciera la pena ver. Lo que fuera que le esperara, incertidumbre, dificultades o posiblemente algo mejor. Tenía que ser una mejora con respecto a la crueldad que dejaba atrás. El sol de la mañana le calentaba los hombros. El hombre de las montañas caminaba a su lado en un silencio agradable y por primera vez en meses, Yanena Hartley sintió algo que casi había olvidado. Sintió esperanza. El otoño dio paso a los primeros indicios del invierno. Los álamos se tiñeron de un dorado brillante y luego perdieron sus hojas en cascadas resplandecientes. Ahora, casi todas las mañanas llegaba la escarcha, pintando el mundo de plata hasta que el sol la derretía. El aire traía un frío intenso y limpio que prometía nieve en poco tiempo. Eleanor trabajaba en la colcha de Sarah por las tardes, moviendo la aguja con firmeza a la luz de la lámpara. El trabajo era meditativo. Cada puntada era un pequeño acto de creación y continuación. Silas tallaba junto al fuego. Estaba haciendo raquetas de nieve, preparándose para las profundas nevadas que se avecinaban. A veces hablaban, otras veces simplemente convivían en un cómodo silencio. El silencio se estaba convirtiendo en la parte favorita de Eleanor. Había pasado tantos años conversando, manteniendo las apariencias, llenando cada momento con las palabras y los gestos adecuados que se esperaban de la esposa de un comerciante. Pero aquí, el silencio significaba paz en lugar de incomodidad. Significaba que dos personas se sentían lo suficientemente cómodas entre sí como para que las palabras no siempre fueran necesarias. Una noche, mientras el viento aullaba afuera y comenzaba a caer la primera nevada importante,
Silas levantó la vista de su tallado. ¿Eres feliz aquí? No era exactamente una pregunta, pero Elellanena percibió la incertidumbre que se escondía tras la afirmación. Dejó la costura y lo miró a los ojos. Soy más de lo que esperaba ser, más de lo que he sido en mucho tiempo. A pesar del duro trabajo, del aislamiento, especialmente de esas cosas, Elellanena eligió cuidadosamente sus palabras. En Cedar Falls, estaba aislada en medio de una multitud. Todos me miraban, todos me juzgaban, pero nadie me veía de verdad. Aquí el trabajo es duro, pero es honesto. Y el aislamiento, hizo una pausa, buscando la forma adecuada de explicarlo, no se siente como aislamiento, se siente como paz. Silas asintió lentamente. Sé lo que quieres decir. La ciudad me hacía sentir más solo que las montañas. ¿Puedo preguntarte algo? Elellanena volvió a coger su costura, necesitando algo que hacer con las manos. ¿Siempre fuiste solitario o fue el dolor lo que te convirtió en eso? Un poco de ambas cosas, supongo. Silas pasó el pulgar por el borde de su talla, comprobando su suavidad. Nunca me gustaron las multitudes ni las fiestas. Sara solía burlarse de mí por eso. Decía que prefería contemplar una montaña desierta que asistir a un baile, pero tampoco era un ermitaño. Tenía amigos, colegas. Me movía bastante bien en sociedad cuando era necesario. ¿Qué cambió? Después de la muerte de Sara, la gente quería que llorara su pérdida de una manera concreta. Tenían expectativas sobre cuánto tiempo debía estar de luto, cuándo debía estar listo para seguir adelante, si debía volver a casarme. Cada conversación me parecía un juicio sobre si me estaba recuperando adecuadamente, y sus manos se detuvieron sobre la madera. Aquí arriba podía llorar su pérdida como necesitara. Podía hablar con ella en voz alta si quería. Podía derrumbarme sin testigos. Podía tomarme todo el tiempo que necesitara para descubrir cómo seguir respirando. 7 años después, sigo intentándolo. ¿Sigues hablando con ella, Sara? Silas consideró la pregunta. A veces no tanto como antes. Solía contarle todo lo que veía ese día, lo que pensaba, lo que echaba de menos de ella. Últimamente, sin embargo, se detuvo, sin saber muy bien si continuar. Últimamente, Elellanena le animó con delicadeza. Últimamente, he estado hablando contigo en su lugar. En mi cabeza, quiero decir, cuando estamos separados, planeando qué contarte, pensando en cómo reaccionarías ante algo que he visto. La miró directamente a los ojos. Eso no significa que la haya olvidado, Sara. Nunca lo haré, pero significa que ya no vivo completamente en el pasado. A Elellanena se le hizo un nudo en la garganta por la emoción. Creo que eso es bueno. Creo que es saludable. ¿Y tú? Preguntó Silas. ¿Hablas con Thomas? No. La respuesta fue rápida y firme. Sé que debería llorar su pérdida como es debido, pero no estoy segura de qué es lo que estoy llorando. Al hombre con el que me casé, al hombre en el que se convirtió, o simplemente la vida que quería tener. Sobre todo, creo que estoy llorando el tiempo que perdí sin ver la verdad. Eso no es culpa tuya. Quizás no, pero es mi realidad. Elellanena dejó la colcha. La conversación era demasiado importante como para dividir su atención. Thomas dejó de quererme. Si es que alguna vez me quiso de verdad, creo que se casó conmigo porque era lo que se esperaba, porque yo era adecuada y estaba disponible. Y yo me casé con él porque estaba sola y asustada y él me ofrecía seguridad. Ninguno de los dos fuimos lo suficientemente valientes como para admitir que queríamos algo más que eso. ¿Qué habrías querido si hubieras sido lo suficientemente valiente? Elellanena lo pensó. Lo pensó de verdad, quizá por primera vez. Una relación real en la que ambas personas se comprometen por igual y trabajan juntas por algo que importa. No solo seguir los pasos de un matrimonio, porque es lo que la sociedad espera. Quería que me vieran de verdad y me valoraran por algo más que por lo bien que llevaba la casa o lo presentable que estaba en los actos sociales. Tienes un valor que va más allá de esas cosas, dijo Silas en voz baja. Eres inteligente, ingeniosa, fuerte. Aprendes rápido y no te quejas de las dificultades. Ves la belleza en las cosas sencillas, la forma en que admiraste esa colcha, la forma en que arreglaste esas flores silvestres. Eres amable sin ser blanda, capaz sin ser dura. Cualquier hombre que no vea eso es un tonto. Las palabras, tan sencillas y claras, impactaron a Eleanor con una fuerza inesperada. ¿Cuándo fue la última vez que alguien la vio tan claramente, la valoró tan completamente?
Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y parpadeó para contenerlas. Gracias, logró decir. Eso significa más de lo que puedo expresar con palabras. Se miraron a los ojos durante un largo momento, y algo tácito pasó entre ellos. Luego Silas volvió a su tallado y Eleyanena a su colcha, pero el aire se sentía diferente, de alguna manera cargado de posibilidades, con el reconocimiento de que lo que estaba creciendo entre ellos era más que conveniencia o compañerismo. La colcha estaba casi terminada. El Eleyanena había imitado las puntadas de Sara lo mejor que había podido, respetando el patrón original y añadiendo su propio toque a las secciones finales. Al mirarla extendida sobre su regazo, casi podía ver las manos de las dos mujeres trabajando juntas a través del tiempo. Sara comenzando algo hermoso, el Eleyanena completándolo, ambas creando algo que perduraría mucho tiempo después de que ellas ya no estuvieran. Está casi terminada, dijo en voz baja. Silas levantó la vista y vio la colcha. La vio de verdad, quizás por primera vez desde que Eleyanena había empezado a trabajar en ella. Su expresión cambió, mezclando dolor, gratitud y algo más. «Es preciosa», dijo con voz ronca. A Sara le habría encantado. Has honrado su trabajo. Su espero. Eleyanena dobló la colcha con cuidado. Pensé que podríamos usarla en la sala principal, en la mecedora, si te parece bien. Es perfecta. Silas dejó su talla. Eleyanena, quiero que sepas que tenerte aquí ha sido... Buscó las palabras. Este hombre que hablaba con tanta parsimonia ha sido como aprender a respirar correctamente de nuevo. No me había dado cuenta de lo superficial que se había vuelto mi respiración hasta que llegaste y me recordaste lo que se siente al llenar los pulmones por completo. El Eleyanena entendió perfectamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y por fin pudiera exhalar. El viento sacudía las ventanas y la nieve silbaba contra el cristal. El invierno había llegado. Ahora sí que había llegado. Pronto estarían aislados por la nieve, incluso de los ocasionales viajes al puesto comercial de Hank. Solo ellos dos en esta cabaña durante meses, dependiendo el uno del otro para sobrevivir y mantener la cordura. El Eleyanena debería haber estado aterrorizada. En cambio, sintió una tranquila certeza instalándose en su pecho. Este era el lugar al que pertenecía. Con este hombre en este lugar, construyendo esta vida que no se parecía en nada a lo que había planeado, pero que le parecía más adecuada que cualquier otra cosa que hubiera conocido. A la mañana siguiente, Eleyanena terminó la colcha. Dio la última puntada, cortó el hilo y la extendió para examinar su trabajo. El patrón ya estaba completo. Estrellas dentro de estrellas, azules y crema, cada pieza conectada para crear algo más grande que la suma de sus partes. La llevó a la sala principal y la colocó sobre la mecedora, arreglándola con cuidado. Cuando Silas entró después de sus tareas matutinas, se detuvo en la puerta y sus ojos se posaron inmediatamente en la colcha. «Está terminada», dijo Eleyanena innecesariamente. Silas se acercó a la silla y pasó la mano por la tela, con un toque reverente. «Gracias», dijo simplemente, «por terminar lo que ella empezó, por hacer que algo roto vuelva a estar completo». El Eleyanena sospechó que no se refería solo a la colcha. Esa tarde comenzó a nevar con fuerza, con copos gruesos y pesados que transformaron el mundo en un capullo blanco. Al anochecer, se habían acumulado varios centímetros y Silas predijo que por la mañana estarían completamente aislados por la nieve. Prepararon juntos una buena cena, moviéndose con soltura en la pequeña cocina. Mientras comían, Eleyanena miró al otro lado de la mesa a este hombre que se había vuelto tan importante para ella en tan poco tiempo. «Me alegro de estar aquí», dijo. «Me alegro de que vayamos a pasar el invierno juntos. Quería que lo supieras». Silas sonrió, una sonrisa auténtica, cálida y sincera. «Yo también me alegro. No puedo imaginarme pasar otro invierno solo. No puedo imaginarme esta cabaña sin ti». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de implicaciones y promesas. Ninguno de los dos estaba preparado para nombrar lo que estaba pasando, para poner palabras a los sentimientos que se hacían más profundos cada día que pasaba. Pero ambos lo sabían, ambos lo sentían. Afuera la nieve caía sin cesar, encerrándolos en su santuario de montaña. Adentro, el fuego ardía cálido y la luz de la lámpara brillaba suave.
y 2 personas heridas comenzaron a comprender que sanar no significaba olvidar el pasado. Significaba ser lo suficientemente valientes como para construir un futuro de todos modos. Juntos, el invierno se instaló sobre las montañas como una bendición. La nieve se amontonaba contra las paredes de la cabaña, transformando el mundo en un blanco infinito, solo roto por las oscuras agujas de los pinos. Silas y Eleyanena entraron en un ritmo marcado por la supervivencia y fortalecido por la compañía, cuidando de los animales, gestionando los suministros, manteniendo el fuego encendido y llenando las largas tardes con conversaciones, manualidades y el cómodo silencio de 2 personas que ya no necesitaban llenar cada momento con palabras. Eleyanena nunca había sido más feliz. Se dio cuenta de ello una mañana, mientras estaba de pie junto a la ventana, viendo a Silas despejar un camino hacia el granero a través de la nieve recién caída. Estaba aislada de todo lo que había conocido, trabajando más duro que nunca, viviendo en condiciones que Thomas habría considerado primitivas, y sin embargo, su corazón se sentía más ligero que en años. Lo amaba. Esa certeza había ido creciendo durante semanas, pero aquella mañana se cristalizó en certeza. Amaba a Silas Drake, su fuerza tranquila, su amabilidad cuidadosa, la forma en que la miraba como si ella importara, la forma en que la hacía reír con sus observaciones secas, la forma en que la escuchaba cuando hablaba, la escuchaba de verdad, como si sus pensamientos y sentimientos tuvieran un valor más allá de la cortesía social. Aún no se lo había dicho. El momento parecía delicado. Ambos seguían llevando consigo el dolor, navegando por el complicado territorio entre la compañía y algo más profundo. Pero Eleyanena pensaba, o esperaba, que él sintiera lo mismo. A veces lo veía en sus ojos, en la forma cuidadosa en que le tocaba la mano al pasarle algo, en la forma en que se detenía en la puerta de su habitación para desearle buenas noches. Estaban construyendo algo. Eleyanena podía sentirlo como la promesa de la primavera bajo la nieve del invierno. El desconocido llegó una tarde gris a finales de enero. Eleyanena estaba dentro, preparando la masa del pan, cuando oyó la voz de Silas desde fuera, cautelosa, prudente. Luego otra voz desconocida. Se limpió las manos y se acercó a la ventana. Un hombre estaba de pie en el claro, con raquetas de nieve atadas a los pies y una pesada mochila a la espalda. Iba bien vestido para viajar, con pieles caras y botas de calidad. Detrás de él, 2 caballos pateaban y resoplaban en el frío. El estómago de Eleyanena se contrajo con un temor repentino e inexplicable. Silas hablaba con el hombre, con una postura tensa que ella nunca había visto antes. Después de un momento, señaló hacia la cabaña. El desconocido lo siguió, y Eleyanena se apartó rápidamente de la ventana, volviendo a la masa de pan con las manos temblorosas. La puerta se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire frío. «Eleanor», dijo Silas, con voz cuidadosamente neutra, «tenemos una visita. Este es el señor Peyton. Es un abogado de la capital territorial. Dice que la ha estado buscando». Eleyanena se volvió lentamente, con las manos aún cubiertas de harina. El desconocido, el señor Peyton, tenía unos 50 años, ojos penetrantes y expresión seria. Se quitó el sombrero e hizo una pequeña reverencia. «Señora Hartley, le pido disculpas por la intrusión, y soy consciente de que esto es muy irregular, pero llevo casi 6 semanas buscándola. El asunto es urgente». «¿Urgente?». La voz de Eleyanena sonó más firme de lo que se sentía. «No puedo imaginar qué asunto puede tener conmigo, señor Peyton. No me queda nada que reclamar o disputar. Eso es precisamente lo que necesito discutir con usted». Peyton miró a Silas. «¿Hay algún lugar donde podamos hablar en privado?» «Todo lo que tenga que decirle, puede decirlo delante de mí», dijo Silas con firmeza. Peyton dudó y luego asintió. «Muy bien, señora Hartley. Represento a un grupo de acreedores que tenían relaciones comerciales con su difunto marido, Thomas Hartley. Durante la investigación de su patrimonio, hemos descubierto información muy preocupante». Eleyanena sintió como un escalofrío le recorría el pecho. «¿Qué información?». Peyton metió la mano en su abrigo y sacó un documento. «Este es un certificado de matrimonio. O, mejor dicho, pretende ser un certificado de matrimonio con fecha del 14 de junio de 1869. Lleva su nombre y el de Thomas Hartley, así como la firma de un tal reverendo Joshua Blackwood». «Sí», dijo Eleyanena lentamente.
Ese es mi certificado de matrimonio. El reverendo Blackwood ofició la ceremonia en Cedar Falls. Me temo que el reverendo Blackwood no era reverendo en absoluto. La expresión de Peyton era grave. Era un estafador llamado Joshua Black, buscado en 3 territorios por diversos fraudes, entre ellos celebrar matrimonios falsos para obtener honorarios. Nunca fue ordenado por ninguna iglesia. No tenía autoridad legal para celebrar matrimonios. Al principio, las palabras no tenían sentido. El Elanena miró fijamente el documento que Peyton tenía en la mano, tratando de procesar lo que estaba diciendo. ¿Qué me está diciendo? Le estoy diciendo, señora Hartley, que su matrimonio con Thomas Hartley nunca fue legal. En realidad, nunca se casaron. Joshua Black desapareció 6 meses después de la ceremonia y la investigación ha confirmado que era un fraude. Su certificado de matrimonio no tiene ningún valor. La habitación pareció inclinarse. Elenyanena extendió la mano y se apoyó en la mesa para mantener el equilibrio, con la mente dando vueltas. Pero eso es imposible. Vivimos como marido y mujer durante 3 años. Todo el mundo reconoció el matrimonio, la familia de Thomas. Su familia lo sabía, dijo Peyton en voz baja. O al menos Victor Hartley lo sabía. Tenemos pruebas que sugieren que descubrió la verdad poco después de la muerte de Thomas y la ocultó deliberadamente. ¿Por qué haría eso? Pero incluso mientras Elenyanena preguntaba, lo entendió. El horror se apoderó de ella como agua helada, porque si nunca se casaron legalmente, no tenía ningún derecho sobre la herencia de Thomas, independientemente de lo que dijera la ley territorial sobre los derechos de las viudas. Eso le daba a Victor el control total. Podía quedarse con todo, y usted no podía impugnar nada porque no tenía capacidad legal. La expresión de Peyton se suavizó con simpatía. Lo que le hizo es inconcebible, señora Hartley. Sabía que usted no tenía poder legal y utilizó ese conocimiento para despojarla de todo y expulsarla de la ciudad. Eleanor no podía respirar. 3 años de su vida, falsos. Su matrimonio, su identidad como esposa, su posición en la comunidad, todo construido sobre una mentira. Thomas nunca había sido su marido. Ella nunca se había casado, pero Thomas no lo sabía. Su voz le sonaba lejana a sus propios oídos. No creemos que sea así. Todas las pruebas sugieren que Thomas pensaba que el matrimonio era legítimo. Solo Victor parece haber descubierto la verdad, probablemente mientras revisaba los papeles de Thomas tras su muerte. Silas se acercó a Elenyanena, con su presencia sólida y tranquilizadora. ¿Qué significa esto para ella? Peyton sacó más documentos de su bolsa. En primer lugar, significa que Elenyanena no tiene ninguna obligación legal con nada relacionado con Thomas Hartley, incluidas las deudas que Victor afirmaba que existían. En segundo lugar, significa que todo lo que Victor le quitó fue un robo, no una gestión legal de la herencia. Y en tercer lugar, hizo una pausa significativa. Significa que tiene derecho a una restitución. ¿Restitución? La mente de Elenyanena luchaba por seguir el hilo. Mis clientes son los verdaderos acreedores de Thomas, personas e instituciones a las que realmente les debía dinero. El libro de contabilidad falsificado de Victor retrasó sus reclamaciones y le permitió quedarse con activos que deberían haber ido a saldar deudas legítimas. ¿Quieren justicia, señora Hartley? Quieren que Victor Hartley sea procesado por fraude y necesitan su testimonio para que eso suceda. Elenyanena se hundió en una silla, incapaz de sostener su peso con las piernas. ¿Quiere que testifique contra Victor? Sí, habrá un juicio en Cedar Falls. Si testifica sobre lo que hizo Victor, cómo utilizó el libro de contabilidad falso, cómo se apropió de sus posesiones, cómo difundió mentiras sobre usted, junto con nuestras pruebas del certificado de matrimonio fraudulento y su conocimiento del mismo, podemos enviarlo a prisión durante un tiempo considerable. Y lo que es más importante, podemos recuperar los bienes que obtuvo ilegalmente. ¿Y qué obtendría yo con eso? Elenyanena percibió la amargura en su propia voz. Mi reputación está destruida. No tengo posesiones que recuperar. ¿Qué sentido tiene? El sentido es la justicia, dijo Peyton con firmeza. Y también esto, colocó otro documento sobre la mesa. Thomas mantenía una cuenta separada que Victor no conocía. Pequeña, pero legítima. Si testificas y ganamos el caso, esa cuenta te sería entregada como compensación por lo que has sufrido. No es una fortuna, pero es suficiente para empezar de nuevo en otro lugar.
Para construir una vida real, Eleyanena miró los papeles sin verlos. Toda su existencia acababa de ser reescrita. Nunca había sido la esposa de Thomas. La vergüenza y el escándalo que había soportado por los rumores sobre su conducta como esposa se basaban en una relación que nunca había existido legalmente. La habían expulsado de la ciudad, humillado, repudiado, todo porque Victor Hartley había aprovechado un fraude para robarle. La ira se encendió en su pecho, ardiente y purificadora. ¿Cuándo?, preguntó en voz baja. El juicio está previsto para principios de marzo. Sé que es pronto y que volver a Cedar Falls será difícil, pero, señora Hartley, Eleyanena, usted se merece limpiar su nombre. Merece ver a Victor Hartley enfrentarse a las consecuencias de lo que le hizo. Eleyanena miró a Silas. Su expresión era cuidadosamente neutra, pero ella podía ver la tensión en su mandíbula, la preocupación en sus ojos. Tenía miedo. Miedo de que ella se marchara y no volviera. Miedo de que volver a Cedar Falls pudiera significar perderla. Ella extendió la mano y tomó la de él, refugiándose en la calidez y los callos de su palma. «Necesito pensarlo», le dijo a Peyton. «Es mucho que asimilar». «Por supuesto lo entiendo», dijo Peyton mientras recogía sus papeles. «He alquilado una habitación en el puesto comercial de Hank Miller. Puedo quedarme allí unos días mientras lo piensas. Pero necesito una respuesta pronto. La fecha del juicio está fijada y la fiscalía necesita saber si vas a testificar». Silas acompañó a Peyton a la puerta y le prometió que le daría la respuesta de Eleyanena en 2 días. Cuando regresó, la encontró todavía sentada a la mesa, con la mirada perdida. Eleyanena se arrodilló junto a su silla y le tomó ambas manos. «Háblame». «Nunca me casé», susurró ella. 3 años de mi vida y nunca llegué a casarme. ¿En qué me convierte eso, Silas? ¿En qué convierte todo lo que creía que era? Te convierte en una mujer a la que engañaron y utilizaron, dijo Silas con fiereza. Te convierte en alguien que sobrevivió a algo que debería haberte destruido. No cambia quién eres ahora. ¿Pero quién soy ahora? Eleyanena lo miró y las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos. Vine aquí como viuda, pero nunca fui esposa. Estaba de luto por un marido que nunca fue mi marido. Llevaba la vergüenza de un matrimonio que nunca existió. Eres Eleanor, dijo Silas con sencillez. La mujer que aprendió a cazar conejos y a hornear pan en una cabaña en la montaña. La mujer que terminó la colcha de Sarah e hizo que este lugar volviera a ser un hogar. La mujer que me hizo recordar lo que se siente al querer despertarse por la mañana. Eso es lo que eres. El resto son solo papeles y mentiras. Eleyanena le agarró las manos como si fueran un salvavidas. Quiere que vuelva para testificar, para enfrentarme a todos ellos de nuevo. Sé que si voy, si testifico, todos me verán. Victor y Constance, la gente que me rechazó, todos los que creyeron sus mentiras, todos sabrán que he vuelto. También sabrán la verdad. Silas dijo. Sabrán que Victor mintió y engañó y llevó a una mujer inocente al desierto sin nada. Recuperarías tu dignidad, Eleyanena. Recuperarías todo lo que él te robó. ¿Y si no quiero volver? Eleyanena lo miró a los ojos y vio reflejado allí su propio miedo. ¿Y si solo quiero quedarme aquí contigo y olvidar que Cedar Falls existió alguna vez? Silas se quedó callado durante un largo rato. Cuando habló, su voz era suave pero firme. Entonces apoyaría esa decisión. Le diría a Peyton que se marchara y que no volviera a hablar del tema. Pero Eleanor, dijo, acercándose y secándole una lágrima de la mejilla, no creo que puedas olvidar. No creo que puedas seguir adelante de verdad hasta que no te enfrentes a esto. No por Victor, ni por el pueblo, ni por la justicia, sino por ti misma. Así que sabes que eres lo suficientemente fuerte como para levantarte y reclamar lo que es tuyo. Tenía razón. Eleyanena sabía que tenía razón. Podía quedarse escondida en las montañas, a salvo y contenta con Silas. Pero siempre se preguntaría, siempre sentiría que había huido en lugar de elegir libremente esta vida. La vergüenza que Victor le había infligido siempre acecharía en los rincones de su mente, sin poder expresarla. ¿Vendrás conmigo?, preguntó en voz baja. Si decido irme, ¿estarás allí? En cada paso del camino, prometió Silas. Si te enfrentas a esto, no lo harás sola. Eleyanena asintió lentamente, sintiendo que algo se asentaba en su pecho. No era exactamente paz, sino determinación. Victor Hartley le había quitado todo una vez.
Había utilizado su ignorancia y su dolor como armas contra ella. Había contado con que ella estuviera demasiado destrozada, demasiado avergonzada, demasiado impotente para defenderse. Pero ella ya no era esa mujer. Ahora era más fuerte, forjada por las dificultades y los inviernos en las montañas. Tenía a alguien que creía en ella, que veía su valor cuando todo el mundo la había declarado sin valor. Era hora de dejar de huir, hora de dejar de esconderse, hora de levantarse y mostrarle a Victor Hartley y a todo Cedar Falls exactamente qué tipo de mujer habían subestimado. Lo haré, dijo Eleyanena, con voz firme. Testificaré. Volveré a Cedar Falls y me aseguraré de que Victor Hartley pague por lo que hizo. Silas le apretó las manos. Entonces lo haremos juntos. Afuera, el viento invernal aullaba entre los pinos, pero dentro de la cabaña, calentada por el fuego y la determinación, Eleyanena sintió algo que no había sentido desde el día en que Thomas murió. Se sentía poderosa. A la mañana siguiente, Silas bajó con raquetas de nieve hasta la tienda de Hank. Tras comunicar la decisión de Eleanor, regresó con el señor Peyton, quien pasó la tarde revisando el testimonio de Eleanor con meticuloso detalle. Cada posesión que Victor había tomado, cada mentira que había difundido, cada momento de crueldad, Peyton lo documentó todo con cuidadosa precisión. El caso de la fiscalía es sólido, explicó al caer la tarde, mientras se preparaba para regresar a Hanks. Pero tu testimonio es lo que le da vida. No eres solo una prueba, Eleanor. Eres el corazón de este caso. El jurado necesita ver lo que Victor le hizo a una persona real. Necesita comprender el coste humano de su codicia. Después de que se marchara, Eleyanena y Silas se sentaron junto al fuego, sin hablar durante mucho tiempo. Finalmente, Eleyanena rompió el silencio. Tengo miedo, admitió. No de testificar exactamente, sino de volver, de ver sus caras, de volver a ser esa mujer indefensa, aunque sea por un momento. Ya no eres esa mujer, dijo Silas. Ahora eres más fuerte. Lo verán, ¿verdad? O solo verán lo que quieren ver. La viuda escandalosa que se fugó con el hombre de la montaña. Silas removió el fuego, haciendo que las chispas salieran disparadas por la chimenea. Que vean lo que quieran. Tú sabes la verdad. Yo sé la verdad. Eso es lo que importa. Pero Eleyanena podía ver la preocupación en sus hombros, la forma en que sus manos agarraban el atizador con demasiada fuerza. Él también tenía miedo, aunque nunca lo admitiría. Miedo de lo que pudiera significar volver a la civilización. Miedo de perder la vida que habían construido juntos. Miedo de que, una vez que ella abandonara las montañas, tal vez no regresara. Silas. Eleyanena esperó hasta que él la miró. Cuando esto termine, cuando termine el juicio, volveré aquí contigo. Este es mi hogar ahora. Tú eres mi hogar. Nada de lo que ocurra en Cedar Falls cambiará eso. Ella vio cómo la tensión se relajaba en su cuerpo. Vio cómo el alivio inundaba sus ojos. ¿Estás segura? Porque si quisieras usar ese dinero que mencionó Peyton para empezar de nuevo en otro lugar, en algún sitio más, estoy segura. Eleyanena se sentó a su lado junto a la chimenea. He vivido en la sociedad de la ciudad, Silas. Sé lo que ofrece ese mundo, y elijo esto en su lugar. Te elijo a ti. Él le tomó la mano, entrelazando dijo él despacio, con cuidado. Me gustaría, es decir, si tú estás dispuesta, me gustaría casarme contigo como es debido, legalmente, con un reverendo de verdad y con papeles que realmente signifiquen algo. Eleyanena contuvo el aliento. Ella conocía sus sentimientos, sospechaba los de él, pero oírle decir esas palabras en voz alta hizo que todo se volviera real de una forma que antes no lo había sido. ¿Me lo estás pidiendo? Sí. Silas se volvió hacia ella. Te quiero, Eleanor. No pensaba que volvería a decir esas palabras, pero aquí estamos. Has devuelto la vida a este lugar. Me has devuelto la vida. Quiero construir un futuro contigo. Quiero despertarme a tu lado durante todos los años que nos queden. Así que sí, te lo estoy pidiendo. ¿Quieres casarte conmigo? La alegría y el miedo se mezclaron en el pecho de Eleyanena. Sí, susurró. Sí, me casaré contigo. Yo también te amo, Silas, más de lo que creía que podía amar a alguien. Él le acarició el rostro con sus manos callosas y la besó, primero con suavidad, luego con más intensidad. 7 años de soledad y meses de creciente afecto se vertieron en ese único momento de conexión. Cuando finalmente se separaron,
Ambos respiraban con dificultad, ambos sonreían. Después del juicio, Silus dijo, «Nos casaremos después del juicio. Te daré tiempo para que arregles tus asuntos y estés segura. Ahora estoy seguro. Aún así, te mereces un cortejo adecuado, no una decisión precipitada tomada en medio de una crisis». Yanena se rió suavemente. «Ya hemos hecho todo al revés. Me mudé contigo antes de cortejarnos. Creo que ya hemos pasado el punto de lo que se considera apropiado. Quizás sea así, pero quiero hacerlo bien. Quiero darte la boda que te mereces, la vida que te mereces, todo». Pasaron el resto de la noche haciendo planes para el juicio, para el viaje a Cedar Falls, para la vida que construirían después. Silas la acompañaría, tanto para protegerla como para apoyarla. Se quedarían con Hank si él los aceptaba, evitando así tener que buscar alojamiento en una pensión, lo que podría complicar las cosas. Después del juicio, suponiendo que tuviera acceso a la cuenta bancaria que mencionó Petón, el de la nena utilizaría parte del dinero para mejorar la cabaña, una cocina más grande, tal vez un altillo para almacenar cosas, ventanas adecuadas para su habitación, pero sobre todo hablaban de cosas más pequeñas. ¿Dónde plantarían el huerto cuando llegara la primavera? Si debían comprar más gallinas, los libros que Silas quería pedir del este, la posibilidad de que Yanena enseñara a leer a los niños de las granjas vecinas si alguna familia se mudaba a la zona. Hablaban de todo menos de lo que ambos pensaban, que volver a Cedar Falls era peligroso más allá de la incomodidad social. Victor Hartley era un hombre poderoso que ya había demostrado estar dispuesto a destruir la vida de Yanena. ¿Qué haría si ella amenazara con destruir la suya? Los días previos a la partida transcurrieron en un torbellino de preparativos. Silas se aseguró de que la cabaña estuviera segura, de que los animales tuvieran suficiente comida, de que todo estuviera bien guardado para su ausencia. Yanena hizo las maletas con cuidado, eligiendo su mejor vestido para la corte, el que Victor le había permitido conservar, irónicamente, porque era demasiado sencillo como para que valiera la pena venderlo. Lo remendó con cuidado, añadiendo pequeños detalles que mejoraban su aspecto. Puede que volviera a Cedar Falls bajo una nube, pero mantendría la cabeza alta. La esposa del reverendo Mills le había dicho una vez a la nena que la dignidad no tenía que ver con lo que se poseía, sino con cómo se comportaba uno. En aquel momento, Yanena había pensado que era una trivialidad de alguien que nunca lo había perdido todo. Ahora lo entendía. La dignidad era una elección, una decisión de valorarse a uno mismo, incluso cuando los demás no lo hacían. 3 días antes de la fecha prevista para su partida, una tormenta tardía de invierno azotó la zona, dejando más de medio metro de nieve y confinándolos en la cabaña durante 36 horas. Yanena aprovechó el tiempo para escribir su testimonio, ensayando lo que diría y anticipando las preguntas que podría hacerle la defensa. Silas la escuchó ensayar, le dio sugerencias y la ayudó a mantenerse concentrada cuando las emociones amenazaban con abrumarla. «Recuerda», le dijo durante una sesión de ensayo, «tú no estás siendo juzgada. Es Victor quien lo está haciendo. No tienes que defenderte a ti misma ni tus decisiones. Solo tienes que decir la verdad sobre lo que él hizo». Era un buen consejo, pero Yanena sabía que la realidad sería más complicada. Los abogados defensores intentarían pintarla como una mujer vengativa, despreciada, que buscaba venganza. Sacarían a relucir su situación actual, el hecho de que llevaba meses sola con Silas, los rumores y especulaciones que la habían seguido desde la ciudad. «Que lo hagan», dijo Yanena, sorprendiéndose a sí misma con su vehemencia. «Que digan lo que quieran sobre mí. Cada palabra que pronuncien solo demostrará lo que he dicho todo este tiempo, que este pueblo estaba deseoso de creer lo peor de mí basándose únicamente en las mentiras de Victor Hartley». La tormenta amainó al segundo día, dejando el mundo cristalino y brillante. Silas y Yanena salieron con raquetas de nieve para ver cómo estaban los animales y encontraron todo en orden. De pie en el claro, mirando hacia la cabaña con el humo saliendo de la chimenea, Yanena sintió una intensa oleada de amor posesivo por ese lugar. Era suyo, esa vida, ese hombre, esa pieza difícil, y no permitiría que Victor Hartley se lo quitara como le había quitado todo lo demás. La mañana en que tenían previsto partir llegó demasiado rápido. Eleanor se despertó antes del amanecer, con el estómago encogido por los nervios. Se vistió con cuidado,
se trenzó el pelo e intentó comer el desayuno que Silas le había preparado. Ninguno de los dos tenía mucho apetito. El señor Peyton llegó según lo previsto, con sus caballos descansados y listos. Había dispuesto que él y la nena montara uno, mientras que él y Silas se turnarían entre montar y guiar la recua. El viaje a Cedar Falls duraría 2 días completos de duro trayecto, con una noche acampando en el camino. Mientras se preparaban para partir, el y la nena echó un último vistazo a la cabaña. El fuego estaba apagado, pero no extinguido, habían vuelto al calor. La colcha terminada de Sarah cubría la mecedora. Las pocas posesiones de él y la nena estaban ordenadas en su habitación. Todo hablaba de una vida en pausa, no terminada. ¿Lista?, preguntó Silas con suavidad. El y la nena asintió, aunque no estaba segura de estar realmente preparada para esto. ¿Preparada? El viaje fue agotador. Los caballos avanzaban con dificultad por la nieve profunda, y el frío era intenso a pesar del sol. La primera noche acamparon en un lugar protegido que Silas conocía. Hicieron una gran hoguera y se acurrucaron cerca de ella mientras comían carne en conserva y pan duro. Peyton resultó ser una compañía práctica, ni demasiado habladora ni incómodamente silenciosa. Esa noche, tumbada en su saco de dormir con Silas a su lado, el y la nena miró las estrellas y pensó en lo que le esperaba. La cara de Victor se retorció de rabia cuando se dio cuenta de que había vuelto. La conmoción de Constance, el juicio y la curiosidad de la gente del pueblo. La sala del tribunal con todo el mundo mirando, todo el mundo escuchando, mientras ella relataba su humillación. No puedo dormir. La voz de Silas llegó suave desde su propio saco de dormir. Pienso demasiado. ¿Quieres hablar de ello? El y la nena lo pensó y luego dijo, cuéntame algo bueno, algo sobre lo que haremos cuando todo esto termine. Le oyó moverse, imaginándose que se giraba hacia ella. Bueno, lo primero es que nos casaremos. Una ceremonia como es debido, con Hank como testigo y quizá algunos vecinos. Nada lujoso, pero auténtico. ¿Qué más? Plantaremos el huerto juntos. Puedes enseñarme esas técnicas que usaba tu madre, el cultivo asociado que mencionaste. Tendremos las mejores verduras de la zona. ¿Qué más? Las tardes de verano en el porche. Quizás te enseñe a jugar al ajedrez. Encontré un juego antiguo en la tienda de Hank la última vez que estuve allí. Serías buena en eso, por cómo funciona tu mente. ¿Qué más? Años y años de esto, envejeciendo juntos, viendo cambiar las estaciones, construyendo una vida que es nuestra y que nadie puede quitarnos ni menospreciar con mentiras. Su voz se volvió más baja. Eso es lo que veo cuando pienso en el futuro. ¿Qué ves tú? El y la nena sonrió en la oscuridad. Lo mismo, exactamente lo mismo. Se quedaron en silencio, pero ahora era un silencio cómodo, del tipo que encierra promesas en lugar de preocupaciones. Finalmente, él y la nena se sumió en un sueño intranquilo, soñando con jardines y mañanas en la montaña, y un futuro lo suficientemente brillante como para que valiera la pena luchar por él. Llegaron a las afueras de Cedar Falls a última hora de la tarde siguiente. La ciudad tenía exactamente el mismo aspecto que el y la nena recordaba. La calle principal con sus edificios de fachadas falsas, la aguja de la iglesia elevándose hacia el cielo, las pulcras casas de las calles residenciales. Nada había cambiado y, sin embargo, todo era diferente porque ella era diferente. Hank los recibió en su puesto comercial con cálida hospitalidad y les mostró 2 habitaciones pequeñas pero limpias encima de su tienda. Pensé que querrían alojamientos separados, dijo con tacto, al menos por las apariencias durante el juicio. Gracias, Hank, dijo el y la nena, por todo. Has sido más amable conmigo de lo que tenía derecho a esperar. La amabilidad no tiene que ver con los derechos, señora Hartley. Tiene que ver con reconocer la humanidad de otra persona, sonrió Hank. Además, conozco a Victor Hartley desde hace tiempo y tengo mis propias sospechas sobre su... Esa noche, Peyton repasó el testimonio de Eleanor por última vez. El juicio comenzaría en 2 días, lo que les daba un día para descansar y prepararse. La fiscalía estaba segura, les aseguró Peyton, pero nada era seguro. Victor tiene buenos abogados, les advirtió. Intentarán destruir su credibilidad para que el jurado dude de sus motivos. Deben mantener la calma, ser coherentes y, sobre todo, decir la verdad tal y como sucedió. Después de que Peyton se marchara, Silas acompañó a él y la nena a su habitación. Se quedaron en el estrecho pasillo, sin querer separarse. «Estaré aquí», dijo Silas.
Estaré en la sala del tribunal durante todo el juicio. Mírame si necesitas fuerzas. Seré tu roca, Eleya Nena. Pase lo que pase. Eleya Nena se puso de puntillas y le besó suavemente. Lo sé, es la única razón por la que puedo hacer esto. Esa noche, sola en la habitación desconocida, Eleya Nena se quedó despierta pensando en el día siguiente. Se correría la voz de que había vuelto a la ciudad. La gente hablaría. Víctor sabría que había venido a testificar contra él. Bien, que lo supiera, que pasara una noche en vela preguntándose qué diría ella, cuánto revelaría, si sus mentiras cuidadosamente construidas sobrevivirían al escrutinio de un tribunal. La nena Hartley había sido destrozada una vez. Había sido humillada, expulsada, despojada de todo excepto de su dignidad y su determinación. Pero había sobrevivido, se había curado, había encontrado el amor y un propósito en el último lugar donde nadie habría buscado. Y ahora había vuelto, no como una víctima que imploraba clemencia, sino como una mujer que exigía justicia. Victor Hartley la había subestimado una vez. No volvería a cometer ese error. Mañana comenzaría la verdadera lucha. Y esta vez, Eleya Nena estaba preparada. La acusación concluyó tras el testimonio de Eleya Nena. Su caso se expuso con detalles condenatorios. El juez Harrison pidió un breve receso antes de que la defensa presentara sus argumentos. Eleya Nena salió de la sofocante sala de reuniones y respiró aire fresco con Silus a su lado. «Lo has hecho bien», le dijo en voz baja. «Más que bien. Has estado magnífica». Antes de que Eleya Nena pudiera responder, una figura se acercó desde el otro lado de la calle. El reverendo Mills, con expresión preocupada e incierta. «Señora Hartley Eleanor», dijo, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Me pregunto si podríamos hablar». La nena se tensó, pero la mano de Silas en su espalda la tranquilizó. «¿Qué pasa, reverendo?» Mills parecía más viejo de lo que la nena recordaba, más cansado. Quería disculparme por no haber estado a su lado cuando necesitaba apoyo, por aceptar sin cuestionar la versión de los hechos de Víctor, por fallar en mi deber como hombre de Dios, de ver más allá de la reputación y la riqueza para llegar a la verdad. La miró a los ojos. Me equivoqué y lo siento profundamente. La disculpa, inesperada y aparentemente sincera, suavizó algo en el pecho de Eleya Nena. Gracias por decirlo, reverendo. Se necesita valor para admitir un error, no tanto como el que tú has tenido para volver aquí y enfrentarte a todos nosotros. Mills miró hacia la sala de reuniones. Muchos de nosotros ahora vemos las cosas con claridad. Deberíamos haberlas visto antes. Te fallamos. Después de que se alejara, varios vecinos se acercaron, algunos para disculparse, otros simplemente para reconocer la fortaleza de Eleya Nena, otros para expresar su vergüenza por haber creído tan fácilmente las mentiras de Víctor. Cada interacción fue breve, pero en conjunto representaban algo importante. La conciencia del pueblo estaba despertando lentamente. No todo el mundo, por supuesto. Eleya Nena vio muchas miradas frías y susurros de desaprobación, pero había cambiado lo suficiente como para sentir el cambio de paria a persona, de condenada a complicada. Cuando se reanudó el juicio, la defensa llamó a sus testigos. Los abogados de Víctor intentaron presentarlo como un hermano devoto que simplemente intentaba administrar una herencia difícil. Trajeron a socios comerciales que testificaron sobre su integridad, aunque ninguno pudo explicar las discrepancias en los registros financieros. Sugirieron que Thomas había ocultado su adicción al juego a todos, incluido Víctor, y que cualquier error en el libro de contabilidad era un error involuntario. Pero las pruebas eran demasiado contundentes. Todos los argumentos de la defensa se desmoronaron bajo el contrainterrogatorio. El certificado de matrimonio fraudulento era innegable. El libro de contabilidad falsificado quedó al descubierto. Los testimonios de los verdaderos acreedores de Thomas contradecían la versión de los hechos de Víctor en todos los aspectos. Finalmente, el propio Víctor subió al estrado. Su abogado le guió a través de un cuidadoso relato. Él quería a su hermano. Se había quedado impactado por las deudas y había actuado en lo que creía que era el mejor interés de todos. Se presentó a sí mismo como una víctima de las circunstancias, abrumado por la responsabilidad. Luego vino el contrainterrogatorio. Matthews se acercó a Víctor con la tranquila confianza de un hombre que sabía que tenía todas las cartas en la mano. Señor Hartley, ¿cuándo se enteró por primera vez de que el matrimonio de su hermano con Eleya Nena no era válido?
El rostro de Victor se quedó cuidadosamente en blanco. No estoy seguro de entender la pregunta. Es sencillo. El certificado de matrimonio fraudulento estaba entre los papeles de su hermano. ¿Cuándo descubrió que era falso? Nunca. No supe que era falso hasta esta investigación. Matthews mostró un documento. Esta es una carta de la oficina del alguacil territorial con fecha del 3 de noviembre, 2 semanas después de la muerte de Thomas. Confirma que Joshua Black era buscado por fraude y que sus ceremonias matrimoniales eran inválidas. Esta carta estaba dirigida a usted, señor Hartley, a su oficina de Denver. ¿La recibió? La compostura de Victor se resquebrajó. Es posible que haya recibido dicha carta, pero no comprendí su importancia. Usted es banquero, señor Hartley, un hombre que maneja documentos legales a diario. Le está diciendo a este tribunal que no comprendió que una carta que confirmaba el fraude del hombre que casó a su hermano significaba que el matrimonio era inválido. Estaba de duelo. No pensaba con claridad. Afligido, pero lo suficientemente lúcido como para crear un libro de contabilidad fraudulento a los pocos días de la muerte de su hermano. Lo suficientemente lúcido como para despojar sistemáticamente a Eleanor de todas sus posesiones. Lo suficientemente lúcido como para difundir rumores que destruyeron su reputación. La voz de Matthews se endureció, o simplemente fue lo suficientemente calculador como para darse cuenta de que un matrimonio inválido significaba que Eleanor no tenía ninguna posición legal, lo que le daba a usted el control total de la herencia de su hermano. Eso no es. No lo hice. ¿Sí o no, señor Hartley? ¿Sabía que el matrimonio era inválido cuando se quedó con las posesiones de Eleanor? El abogado de Victor protestó, pero el juez Harrison desestimó su objeción. Responda a la pregunta, señor Hartley. El rostro de Victor había pasado de rojo a ceniciento. En la galería, Constance se tapó la boca con la mano. Toda la sala se inclinó hacia adelante, a la espera. Sí, dijo Victor finalmente, con una voz apenas audible. Lo sabía. La galería estalló. El martillo del juez Harrison resonó repetidamente, exigiendo orden. Cuando el ruido finalmente se calmó, Matthews continuó. Así que, a sabiendas, explotó la vulnerabilidad legal de Eleanor para robarle. No fue robar la herencia. La herencia pertenecía a los acreedores de Thomas, ¿no? Y usted retrasó sus reclamaciones mientras liquidaba los activos para su beneficio personal. ¿Cuánto se embolsó, señor Hartley? ¿Cuánto le reportó el sufrimiento de Eleanor? Victor no respondió. No era necesario. La verdad se reflejaba en su rostro, en la caída de sus hombros, en su incapacidad para mirar a los ojos a nadie. Matthews se volvió hacia el juez. No hay más preguntas, su señoría. La defensa intentó recuperarse en la repregunta, pero el daño ya estaba hecho. Victor había confesado ante todo el pueblo que había explotado y destruido a Eleanor a sabiendas. Tras los alegatos finales, apasionados por parte de la acusación y desesperados por parte de la defensa, el juez Harrison dio instrucciones al jurado. Este se retiró para deliberar y Eleanor se encontró de nuevo fuera, paseando por la calle mientras Silas la observaba con paciente preocupación. ¿Cuánto tiempo crees que tardarán?, preguntó ella. Podrían ser horas, podrían ser minutos. Depende de si alguien del jurado siente simpatía por Victor o si solo vio lo que todos vimos, un hombre atrapado en su propia red. Tardaron menos de 1 hora. El jurado volvió a entrar, con el rostro sombrío. El portavoz se puso de pie cuando el juez Harrison pidió el veredicto. Declaramos al acusado, Victor Hartley, culpable de todos los cargos. Las palabras parecieron resonar en el repentino silencio. Entonces, la galería volvió a estallar, algunos en señal de aprobación, otros en estado de shock. Eleanor sintió el brazo de Silas alrededor de sus hombros, estabilizándola mientras el alivio la invadía en oleadas. El juez Harrison pidió orden. Señor Hartley, ha sido declarado culpable de fraude, robo y falsificación de documentos. Se trata de delitos graves que han causado un daño significativo. La sentencia se dictará mañana por la mañana, pero puedo decirle ahora mismo que cumplirá condena en la prisión territorial y que deberá indemnizar íntegramente a la señorita Hartley y a los acreedores legítimos de su hermano. Victor permaneció inmóvil, como si estuviera esculpido en piedra. Constance lloraba desconsoladamente, con el rostro escondido entre las manos.
El juez Harrison se volvió. Quiero decirle en nombre de este tribunal y de esta ciudad que, aunque con retraso se ha hecho justicia, ha sufrido un grave agravio y espero que el veredicto de hoy le aporte algo de paz. Elena se puso de pie y habló con voz clara. Gracias, señoría. Así es. A medida que la sala se vaciaba, varias personas se acercaron a él, la nena Hank, el reverendo Mills e incluso el sheriff Dalton, quien murmuró una disculpa por no haber investigado más a fondo las afirmaciones de Victor. Cada interacción fue breve pero significativa, hilos de redención que se entretejían en la conciencia de la comunidad. Pero el momento más importante llegó cuando él, la nena, se volvió hacia Silas y vio el orgullo y el amor brillando en sus ojos. Lo has conseguido, dijo él simplemente. Lo logramos, corrigió la nena. No podría haber enfrentado esto sin ti. Afuera, el sol de la tarde brillaba y calentaba. La primavera se acercaba. El nena podía sentirlo en el aire. La nieve se derretiría pronto. Los senderos se despejarían y podrían regresar a su hogar en la montaña. Pero primero, había una cosa más que nena necesitaba hacer. Encontró a Constance sola cerca del edificio, con el rostro manchado por el llanto. La mujer levantó la vista cuando Eleanor se acercó, con una expresión de miedo y vergüenza. Debería odiarte, dijo Eleanor en voz baja. Le ayudaste, difundiste esas mentiras. Lo sé. La voz de Constance se quebró. Sabía que estaba mal, pero Víctor me convenció de que te lo merecías, de que habías arruinado a Thomas. Le creí porque era más fácil que cuestionarlo. Nena observó a la mujer que había sido tan cruel con ella y descubrió que ya no sentía ira, solo agotamiento y el deseo de acabar con todo aquello. Espero que encuentres el valor para tomar una mejor decisión la próxima vez, dijo nena. Eso es todo lo que tengo que decirte. Se dio la vuelta y regresó con Silas, dejando atrás a Constance, Cedar Falls y todo lo demás. Se había hecho justicia. Su nombre había sido limpiado. Y ahora, por fin, podía volver a casa. 3 meses después, la nena se encontraba en el porche de la cabaña y observaba cómo la primavera transformaba las montañas. La nieve aún se aferraba a los picos más altos, pero el claro alrededor de la cabaña había cobrado vida. Las flores silvestres salpicaban el prado, la hierba nueva brotaba entre la marrón del año anterior, y el arroyo fluía con fuerza y musicalidad gracias al deshielo. Llevaba un vestido nuevo, sencillo pero bonito, confeccionado con la tela que había comprado con parte del dinero de la indemnización. La cuenta bancaria que Peyton había mencionado resultó tener casi $1,000. No era una fortuna, pero sí lo suficiente para mejorar significativamente sus vidas y garantizar su seguridad durante los próximos años. Habían utilizado parte del dinero para ampliar la cabaña, añadiendo una cocina adecuada y un altillo para dormir. Habían comprado suministros, mejores herramientas e incluso algunos lujos como libros y té de calidad. Pero Eleanor había ahorrado la mayor parte, sabiendo que la vida en la montaña podía volverse dura sin previo aviso, y que la preparación era la diferencia entre la supervivencia y el desastre. Sin embargo, hoy no se trataba de preparación ni de supervivencia. Hoy se trataba de celebrar. Hank Miller llegó primero, subiendo por el sendero con su característica puntualidad. Había cerrado su puesto comercial por ese día para ser testigo en su boda. Detrás de él venían otras 3 familias de las granjas vecinas, personas que habían oído hablar de Eleanor y Silas y querían darles la bienvenida como es debido a la comunidad de la montaña. Y cerrando la marcha, vestido con su mejor traje y llevando su Biblia, venía el reverendo Mills. Eleanor se había sorprendido cuando Silas sugirió invitar al reverendo para oficiar la ceremonia. Pero Silas había insistido. Se disculpó. Silas había dicho que estaba tratando de enmendar sus errores. Y lo más importante, era un ministro legítimo. Cuando nos casáramos, quería que no hubiera ninguna duda sobre la validez del matrimonio, ninguna complicación, ninguna posibilidad de que alguien pudiera alegar que no era válido. Así que nena había aceptado. Y ahora allí estaba Mills, con aspecto nervioso pero decidido, mientras desmontaba y se acercaba al porche. Señorita Hartley, señor Drake, los saludó formalmente. Gracias por concederme este honor. Les prometo una ceremonia breve pero significativa y un certificado de matrimonio que resistirá cualquier escrutinio. Es todo lo que pedimos, dijo nena, y se dio cuenta de que lo decía sin amargura. La ceremonia se celebró en el claro,
con las montañas elevándose a su alrededor y el cálido sol primaveral sobre sus hombros. Los vecinos se reunieron en un círculo informal mientras Mills abría su Biblia y comenzaba a hablar. Nos hemos reunido aquí hoy para ser testigos de la unión matrimonial de Elela Nena Hartley y Silas Drake, dijo, con una voz que se propagaba fácilmente al aire libre. Esta no es una unión por conveniencia o por convención, sino una auténtica relación nacida de las dificultades y refinada por el respeto mutuo. Estas dos personas ya han demostrado que pueden afrontar juntos los retos de la vida. Hoy simplemente hacen oficial ese vínculo. Habló brevemente sobre el compromiso, sobre elegirse mutuamente cada día, sobre construir una vida basada en la honestidad y el cuidado. Nada florido ni excesivo, solo verdades sencillas que resonaban en el aire de la montaña. Luego se volvió hacia Silas. ¿Aceptas, Silas Drake, a la nena Hartley como tu legítima esposa, para amarla y honrarla todos los días de tu vida? Sí, aceptó Silas con voz firme y segura. ¿Aceptas, Eleanor Hartley, a Silas Drake como tu legítimo esposo para amarlo y respetarlo todos los días de tu vida? Elea Yanena miró a este hombre que le había ofrecido refugio cuando no tenía nada, que había estado a su lado durante el juicio, que le había enseñado que el amor verdadero se construía a través de acciones cotidianas en lugar de grandes gestos. Pensó en la vida que ya habían comenzado a construir y en los años que se extendían ante ellos. Sí, dijo ella, con voz clara y segura. Entonces, por la autoridad que me confiere el territorio, y ante Dios y estos testigos, os declaro marido y mujer. Mills sonrió. Silas, puedes besar a tu novia. Silas acarició suavemente el rostro de la nena con sus manos callosas y le dio un beso lleno de promesas y afecto y de la tranquila certeza de dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico. Los pocos invitados vitorearon y aplaudieron. Hank sacó un violín de algún sitio y uno de los vecinos había traído una jarra de sidra. Lo que siguió fue una celebración sencilla, con música y risas, comida compartida entre nuevos amigos, historias intercambiadas y amistades reforzadas. Cuando la tarde dio paso a la noche y los invitados comenzaron a marcharse, Yanena se encontró hablando con una de las vecinas, Martha, que había traído a sus 3 hijos. Tus historias se han convertido en una especie de leyenda. Por estos lares, dijo Martha con una cálida sonrisa, la viuda que sobrevivió a la injusticia y encontró el amor en las montañas. A mis hijas les encanta escucharlo. Creen que eres tremendamente romántica y valiente. Yanena se rió suavemente. No sé si soy romántica. Simplemente sobreviví de la única manera que pude. Eso es lo que te hace valiente, dijo Martha con seriedad. El verdadero valor no consiste en no tener miedo. Consiste en estar aterrorizada y hacer lo que hay que hacer de todos modos. Tú lo hiciste. Regresaste y te enfrentaste a tus acusadores, cuando podrías haberte quedado escondida. Eso es lo que importa. Después de que el último invitado se marchara y el sol se hundiera hacia las cimas de las montañas, Silas y Eleanor se quedaron juntos en el porche, contemplando cómo la luz se volvía dorada en el valle. ¿Cómo te sientes?, preguntó Silas. ¿Estar casada de verdad esta vez? Yanena reflexionó sobre la pregunta. ¿Diferente? ¿Mejor? La propuesta de Thomas le había parecido aceptar lo inevitable. Esto era como elegir la alegría. Silas la rodeó con el brazo y la atrajo hacia sí. Yo también te elijo a ti. Todos los días que nos sean concedidos. Permanecieron en un cómodo silencio, contemplando cómo se desvanecía el día. Yanena pensó en el viaje que la había traído hasta allí, las pérdidas y las traiciones, la amabilidad de los desconocidos, la lenta curación del tiempo, el trabajo y el amor. Pensó en Thomas, enterrado en Cedar Falls, y esperó que hubiera encontrado la paz que le esperaba. Pensó en Victor, cumpliendo su condena en la prisión territorial, y no sintió más que una lejana lástima por un hombre que se había destruido a sí mismo por codicia. Pero sobre todo pensó en el presente, en ese momento, en ese hombre y en la vida que habían construido juntos. «Dime en qué estás pensando», dijo Silas en voz baja. «Estoy pensando que lo peor que me ha pasado en la vida me ha llevado a lo mejor que me ha pasado. Estoy pensando que a veces el camino hacia donde estás destinado pasa por lugares muy oscuros, y estoy pensando que estoy exactamente donde debo estar». Silas le dio un beso en la sien. «Yo también, en todos los aspectos». Cuando la noche cayó sobre las montañas, entraron en su cabaña, su hogar, y cerraron la puerta al mundo.
El fuego ardía cálido en la chimenea. La colcha terminada por Sarah cubría la mecedora, un puente entre el pasado y el futuro. Las pocas posesiones de Eleyanena se mezclaban con las de Silus, creando un espacio que les pertenecía a ambos por igual. Mañana habría trabajo, como todos los mañanas en las montañas. Había que plantar el jardín, hacer reparaciones y los preparativos para el verano, celebrar, para dar gracias, para disfrutar de la simple alegría de dos personas que se habían encontrado cuando ambos habían perdido la esperanza de ser encontrados. El Eleyanena había llegado a estas montañas con nada más que dolor y una necesidad desesperada de refugio. Lo mejor que esperaba era sobrevivir, aguantar hasta que pudiera decidir qué hacer a continuación. En cambio, había encontrado algo que nunca había esperado y que no se había atrevido a desear. Había encontrado un hogar, no solo un lugar, sino una persona que la veía tal y como era y la amaba por completo. Había encontrado un propósito en el trabajo diario, paz en el silencio de las montañas y una fuerza que no sabía que poseía. Victor Hartley había intentado destruirla. La ciudad de Cedar Falls le había dado la espalda. Había perdido todo lo que creía que la definía. Y al perderlo todo, había encontrado lo que realmente importaba. Años más tarde, cuando los viajeros pasaban por allí y preguntaban por la pareja que vivía en lo alto de las montañas, Hank Miller les contaba la historia, sobre la viuda expulsada por sus crueles suegros, sobre el hombre de la montaña que le ofreció refugio, sobre un juicio que sacudió Cedar Falls y sobre un amor que creció en el terreno más inesperado. Siguen allí arriba, decía, señalando las cimas. Se construyeron una buena vida, formaron una familia y demostraron que, a veces, las mejores cosas surgen de los momentos más difíciles. La nena Drake es una de las mujeres más fuertes que he conocido. Y Silas, bueno, finalmente encontró lo que buscaba en eso. Soledad. Encontró a alguien por quien valía la pena volver del dolor. Y si subías lo suficiente por el sendero de la montaña, pasabas el puesto comercial y atravesabas los bosques de pinos, podías verlos. Una pareja mayor trabajando codo con codo en su jardín, o sentados en su porche, contemplando la puesta de sol, o simplemente existiendo juntos en la tranquila paz de una vida bien vivida. Pero todo eso aún estaba por llegar. Esa noche, su noche de bodas, Eleanor y Silas simplemente se abrazaron y se maravillaron del viaje que los había llevado hasta allí. «Ven conmigo», le había dicho él aquel día junto al arroyo, ofreciéndole la mano a una desconocida destrozada. Ella había aceptado esa mano y ésta la había llevado a casa. Fin.